Y bien, DP World, que como sabemos es la concesionaria del Muelle Sur, que ha hecho obras importantes ahí para potenciar este muelle, pues ha anunciado que demandará al Estado peruano internacionalmente y planteará un arbitraje a nivel internacional contra el Estado peruano, dice en su comunicado, porque el gobierno peruano no está cumpliendo su compromiso de garantizar una competencia justa y en igualdad de condiciones en el puerto del Callao, lo que afecta a las inversiones de más de 400 millones de dólares que ellos han realizado, etc. Bueno, hemos invitado al ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, para hablar de este, digamos, complejo conflicto. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jaime. Antes que nada, mi solidaridad por el atropello que fuiste objeto y, bueno, han dado unas disculpas a medias, pero en todo caso, mi solidaridad. Muchas gracias, ministro, por la solidaridad. Bueno, aparentemente las cosas no se han manejado muy bien en esta concesión, porque DP World ya venía diciendo hace un tiempo que se estaba creando condiciones que no eran favorables, que eran desleales, de competencia desleal. Bueno, y va a denunciar al gobierno peruano, de repente no va a realizar las inversiones que tiene que terminar de realizar, se puede frustrar entonces la concesión del Muelle Norte y todo se puede paralizar. ¿Cuál es su comentario frente a esta decisión de DP World? A ver, hablemos primero de lo positivo. Hoy tenemos en el puerto del Callao 2 operadores de primer nivel, DP World en el Muelle Sur y APM Terminals junto con ENAPU en el Terminal Norte, no solo es el Muelle Norte. Esto significa un gran paso para el Perú, sustantivo. Te he traído una comunicación de la Cámara Marítima Chilena de Puertos. Del 25 de abril. Lo voy a leer textualmente porque creo que es muy importante. Dice el vicepresidente de la Cámara Marítima Chilena: una situación de desventaja en el largo plazo proyecta el vicepresidente ejecutivo de la Cámara, Rodolfo García, de los puertos nacionales, se refiere a los chilenos, frente al desarrollo que se está evidenciando en Perú. Esto a raíz de la licitación adjudicada el 1 de abril del Muelle Norte del Puerto del Callao, concurso que fue ganado por APM Terminals, etc. Los puertos chilenos ya se dan cuenta de lo que es evidente. El puerto del Callao pasa a ser ya un puerto mucho más competitivo a partir de ahora y en poco tiempo lo tendremos como un puerto hub, un puerto centro de operaciones. De manera que esa es la noticia positiva. Ahora vamos al punto de... Si se llegan a concretar las inversiones, la concesión del Muelle Norte... Está concretada. El día de hoy se firmó el contrato y mañana vamos a intercambiar las notas en Palacio de Gobierno a las 5 de la tarde. Ya es un hecho. Pero voy a contestar el tema de DP World. Quiero destacar que DP World es un excelente socio en el Muelle Sur. Yo como ministro de Estado no tengo ninguna queja de DP World en el Muelle Sur. Han hecho su inversión en la primera etapa muy bien, hemos ganado 650 metros al mar y no tengo quejas contra el cumplimiento de su contrato. Sí tengo una seria discrepancia con la apreciación de que existiría, vamos a ponerlo en condicional, una competencia desleal por lo que ha ocurrido ya en el Terminal Norte. DP World tiene 4 argumentos para sostener que existiría una competencia desleal. Voy a decir uno por uno. Primero afirma de que las inversiones que se van a hacer en el Terminal Norte serían inferiores a las inversiones que ellos habían ofrecido. ¿No? Eso no es cierto, lo he demostrado ante una comisión en el Congreso de la República hace 2 días. Las inversiones que ellos propusieron en sus iniciativas, esta es la iniciativa de DP World, incluían un total de 1.300 millones de costo del total de la propuesta, pero inversiones netas 605 millones. Este es del documento oficial que presentó al Congreso el día de ayer. La propia APM había presentado una propuesta de 1.900 millones de dólares en total, pero que de inversión tenía 678 millones de dólares. La concesión ha sido por menos que eso. No, aquí va la... Y de inversiones obligatorias, DP World tenía 217 y APM en sus propuestas anteriores 262. Acordemos de las 2 cifras, 600 millones más o menos. ¿Qué es lo que ha pasado con la concesión con APM? La inversión obligatoria en los primeros años ya supera los 600 millones de dólares y la inversión total en los 30 años de concesión es 1.251 millones de dólares. Pero lo importante es que la inversión obligatoria es 390 millones de dólares contra los 264 de APM y 279 de DP World. Ese argumento que se está mencionando no aparece entre los argumentos. No, sí, es uno de los argumentos. No es ninguno de los argumentos. Doy el otro. Ellos comienzan diciendo que el uso gratuito de las... Dicen que
se les está dando al muelle norte más de 100 millones de dólares en incentivos directos, tales como el uso gratuito de las grúas pórtico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Uno por uno. No sigas todavía, te voy a contestar uno por uno. Las grúas pórtico que incorporó ENAPU al antes llamado Muelle 5, hoy llamado Muelle Norte, son grúas que forman parte de la infraestructura que el Estado tiene en el puerto del Callao a través de ENAPU. ¿Cuál es la diferencia entre el contrato con DP World y el contrato con APM? DP World es un concesionario del Estado peruano. APM es un concesionario también, pero además tiene una sociedad estratégica con el Estado a través de ENAPU. DP World da... Esa es la competencia desleal entonces. No, un momento. La competencia va por otro lado, va por las tarifas, y eso es lo que voy a explicar después. DP World paga, por ley, por norma, 3% de sus ingresos al Estado. APM va a pagar 3% de sus ingresos al Estado. Pero además, esta es la diferencia, de las utilidades que obtenga, 17.1% van al Estado para ENAPU. Entonces, la infraestructura que está puesta en el contrato forma parte del aporte que se hace, sin perder propiedad en absoluto, porque todo pertenece al Estado, para poder lograr esa participación en la utilidad que no forma parte del contrato de DP World. Contestada ese tema. Bueno, pero esa es la explicación de la razón por la cual, digamos, el concesionario del Muelle Norte o APM Terminals va a tener condiciones mejores. Entonces lo que está explicando es la razón por la cual no paga. No. Pero entonces el otro dice, oiga, pero tiene que pagar, ¿por qué le han regalado esa...? Hay algo que no está en el comunicado de DP World y eso es lo que lo hace muy sesgado. DP World tiene una condición que en su contrato está, que permite una garantía mínima de operación. Si por exportaciones e importaciones no se tiene mínimamente una operación de 300.000 TEUs y por operaciones de cabotaje o transbordo 100.000 TEUs adicionales, total 400.000 TEUs, si por A o B, cosa que no va a ocurrir, pero si por A o B, por una circunstancia de desastre mundial, bajara el nivel de actividad del puerto en el Muelle Sur por debajo de los 400.000 TEUs, el Estado tiene que pagar la diferencia. Eso lo tiene DP World, eso no lo tiene APM en este contrato. Y APM o ENAPU podrían decir, la desventaja es en contra nuestra, porque nosotros no tenemos la ventaja que sí tiene DP World. El siguiente punto, por favor. La posibilidad de obtener 65 millones de dólares en flujos de dinero en efectivo provenientes de la continua operación del Muelle Norte antes de iniciar la construcción. Respuesta. En el Muelle Sur, DP World hizo un contrato para hacer una obra nueva. Allí no había, efectivamente, más que un nombre de muelle, el Muelle 9. Todo es nuevo. Y no había una empresa en marcha. El contrato con APM es diferente, porque aquí existe una empresa en marcha, existe un flujo de negocio, y ese flujo de negocio tiene un costo operativo, que es independiente de las inversiones que se van a hacer. En consecuencia, el flujo del negocio para mantener esos gastos operativos, lógicamente el nuevo operador los tiene que manejar. Eso no significa ninguna ventaja frente a DP World. Y diferencia adicional, DP World es solamente operador de contenedores. El terminal norte, APM, va a ser contenedores, carga general, carga granel y también combustibles y minerales. Bueno, aquí hay otro punto que se refiere a uso gratuito de infraestructura que en el caso de Muelle Sur no tenían. Así como hay el uso gratuito de las grúas pórtico, también el uso gratuito de los amarraderos y patios del Muelle Norte, en los que ENAPU ha invertido más de 10 millones de dólares del Estado peruano solo en los últimos 5 años. Respuesta. DP World ganó el concurso, no solamente por la inversión que está haciendo, de la cual no tenemos queja. DP World ganó el concurso y ganó a sus competidores que no lograron ese objetivo, porque puso un ICA, se llama Inversión Complementaria Adicional. La inversión que es la razón de ser y es una obligación de DP World, por la cual ganó, son inversiones para beneficio de todo el puerto. Y entonces, la ampliación de la bocana o boca de entrada al doble, o el dragado a 16 metros que ya tenemos, felizmente, para beneficio de todo el puerto y de la base naval del Callao, no se la voy a cobrar a la Marina o a ENAPU ahora, tampoco se lo vamos a cobrar a APM. Esa es su obligación de DP World. No lo ha hecho para que se beneficie DP World, para que se beneficie todos los usuarios del puerto del Callao. Las condiciones pues son completamente diferentes, son situaciones diferentes, pero entonces la situación favorece efectivamente al concesionario de Muelle Norte. No, a quien favorece es al exportador o al importador que va a tener, y eso es lo que no dice DP World, y lamento que DP World en su planteamiento no diga algo sobre este tema. Jaime, tú recuerdas el tema del terminal portuario de Paita, perdóname para precisar ese punto. El terminal portuario de Paita resultó, yo vine aquí a tu programa, porque los ganadores de ese concurso quisieron a los pocos días elevar las tarifas, tú recordarás. Sí. Al final corregimos el tema, pero aprendimos de la lección.
el factor de competencia del terminal portuario de Paita era la inversión. Aquí la inversión está obligatoria, ya hemos dicho, y el factor de competencia son las tarifas. Este operador, y ese es el tema de fondo que DP World no dice, a partir del momento en que opere, en los contenedores de 20 pies rebajará 25% la tarifa por contrato y con garantías de por medio. Y la carga no contenerizada, que incluye la carga granel y la carga general, 25% menos. Esa no tiene que ver con DP World porque ellos no manejan esa carga. Y las tarifas especiales, que son las tarifas que a veces ocurren y que inventan algunos operadores para cobrar por un lado lo que no saca por el otro, por ejemplo, movimiento de un container vacío, esas en 29 casos no van a costar nada. Ese es el tema de fondo. DP World va a tener, como consecuencia de las tarifas menores que va a tener APM que aplicar por contrato, DP World va a tener que bajar sus tarifas. En realidad, digamos, el argumento o el contraargumento es que el concesionario APM Terminals tiene además empresas navieras y otras empresas, ¿no? Entonces puede sacar utilidades por esas empresas, la utilidad que no saca por la operación misma, claro, abaratándola para fastidiar al competidor. Para eso está el Estado, el organismo regulador, para evitar que se produzca cualquier actividad de competencia desleal de cualquier tipo. Y el operador APM tiene obligaciones portuarias muy claras. Su cara aquí es una cara de operador portuario, no de naviero. Y tendrá que cumplir esas obligaciones y si no, claro, se le aplicará las sanciones correspondientes que el contrato prevé. Aquí hay más, el dragado del canal de acceso y la posa de maniobras de uso común al puerto del Callao, obras ejecutadas por DP World que costaron más de 6 millones de dólares. Se beneficia también el concesionario por una obra que ellos han hecho. Otra más. Pero perdón, Jaime, para aclarar el punto, porque me interesa punto por punto. Esa obra no es una dádiva de DP World, no es algo que dijeron voy a hacerlo porque quiero dar algo adicional, es su obligación. No, ya sé, todo es su obligación, pero digamos, beneficia también al otro. Entonces le cobro también a ENAPU ahora. ENAPU tendría todo el derecho de decir yo soy el perjudicado porque mi 40% de mi carga se la ha llevado DP World. ¿Hemos hecho algún comunicado? No, hemos bajado las tarifas. Eso es lo que hay que hacer. Cuando la competencia existe y nadie le debe temer a la competencia, lo que debe garantizarse es buenas condiciones para esa competencia. Pero si hay competencia desleal y hay una infraestructura que produce, que fabrica uno, tiene que ser compartida los costos como por todos. Pues, por ¿no? eso... Pues, sobre todo si el otro se beneficia. No. Tendría que ser compartida. Repito, si DP World hubiera puesto esta inversión de una manera graciosa, de una manera generosa, tendría mucho sentido lo que tú dices. Pero si lo pone al servicio de todos los que estén en el uso del puerto del Callao, usuarios, cruceros, los buques de la Marina de Guerra que cruzan para poder entrar a la base naval y por supuesto el operador actual que es ENAPU y el operador conjunto que será APM con ENAPU, no veo ninguna razón para sentirse afectados por eso. Bueno. Lo que sí, el gran mensaje, y eso es lo que interesa a exportadores e importadores, van a bajar las tarifas en el puerto del Callao, va a mejorar la calidad del servicio, van a disminuir los tiempos. Y fíjense los puertos chilenos cómo ya se están claro, lo que DP asustando de esta puede situación. Responder, si a mí me hubiesen dicho, cuando yo entré a esta concesión, cuando firmé el contrato, que después se iba a licitar el Muelle Norte en una operación en la que yo no iba a poder entrar y que ellos se iban a beneficiar de la infraestructura que yo estoy construyendo, entonces yo hubiera ofrecido menos infraestructura, digamos, lo que ellos sienten que se les está afectando es el flujo de caja, es decir, el sentido de su inversión, la rentabilidad de su inversión. En su contrato dice así, asimismo se refiere a su obligación de DP World, conforme a lo establecido en el artículo 14.3, etcétera, ¿no? El concesionario, es decir, DP World, deberá observar según corresponda a los principios de libre competencia, neutralidad, no discriminación e igualdad ante la ley, prohibición de transferencia de precios, contabilidad separada, etc. Si en su contrato ya acepta que va a manejar de una manera transparente y con una competencia leal, evidentemente hay otro operador, y de hecho lo hay, es ENAPU. Nunca en el puerto hubo un solo operador, y nunca quisimos que haya un solo operador. Si alguna vez esta idea estuvo... porque hay otros puertos que tienen un solo operador, Paita, Matarani, en el caso del Callao decidimos soberanamente que hubieran dos. Y por consecuencia, lamentablemente, como Dubái está en este puerto, para que hayan dos, no puede estar Dubái. Y sí pusimos como condición que sean empresas de mucho nivel, y vinieron los más grandes del mundo, Hutchinson número 1, APM número 2, MSC, e incluso esa sola presentación de estos grandes operadores era ya motivo de satisfacción. Para mí sí hace
pleno sentido lo que está diciendo DP World, ¿no? Hay el uso gratuito de las grúas pórticos, los amarraderos, en fin, las obras que ellos mismos han hecho, esta inversión de 144 millones de dólares que van a hacer, que también va a beneficiar al Muelle Norte, etcétera. Y por algo van a ir a una demanda internacional contra el Estado peruano. Vamos a ese punto. Eso es toda una decisión. Vamos a ese punto. A ver, tenemos que ir a una pausa. ¿Cómo no? ¿Cómo no?